Hola, mi nombre es Carmela y esto es Castro y Lo. De acoso sexual ahora se habla mucho, dado el clima social que existe ahora mismo en este país, pero en realidad es un delito que lleva legislado desde los años 70 y en realidad, si lo pensamos, tampoco es tanto. Se empieza a legislar gracias a los movimientos de mujeres feministas que dentro del sindicalismo empiezan a llevar a las Cortes ciertos casos de desigualdad en el trabajo que solo sufren las mujeres y los cuales tienen naturaleza sexual. Los sindicalistas hombres no luchaban por este tipo de derechos puesto que no les afectaba. Vía desigualdad en el trabajo es cuando se consigue que algún tribunal emita alguna sentencia favorable. A partir de este momento, cuando las sentencias son cada vez más a favor de la mujer y se ve que siempre hay una naturaleza sexual en ellos, es cuando se legisla. Y en realidad solamente está legislado en los países industrializados o de Occidente en general. En la mayoría de países latinoamericanos no está regulado o la regulación es muy escasa, muy incipiente y pocos tribunales realmente se mojan, se atreven a aplicarla. Personalmente me parece que es un delito bastante grave porque no solamente afecta a la indemnidad sexual de la mujer y a su libertad, sino que afecta también a la relación laboral que ella tiene y al derecho a sentirse segura en su entorno de trabajo, sin presiones y sin castigo de ningún tipo en caso de no acceder a lo que se le propone o se le pide. Incluso si no existe ese castigo, siempre existe la presión social de que si no accedo o si no respondo como se espera de mí como mujer, esta persona tome represalias hacia mí. El delito de acoso sexual en el trabajo se regula en el artículo 184 del Código Penal. Vamos a enumerar los elementos que son necesarios para que una conducta sea penada como delito de acoso sexual, laboral o no lo sea. El primero de estos elementos es que se soliciten favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero. El segundo, que se dé en un ambiente de trabajo o de prestación de servicios o docente que se preste de manera continuada o habitual. Y el tercero, que esta actuación provoque en la víctima un trato degradante que le produzca humillación, hostilidad, intimidación. Siempre que esto sea objetivo, que es lo que me parece a mí más problemático. En general es problemático todas las definiciones del artículo, porque ¿qué es solicitar algo de favor sexual? ¿Tengo que solicitarlo explícitamente? ¿Tienen que decirte explícitamente ¿quieres tener relaciones sexuales conmigo? ¿O basta con las insinuaciones o con decirlo indirectamente? Lo segundo, si la prestación de servicios se realiza puntualmente, ya no es continuada o habitual. ¿Acaso no está trabajando una mujer que va a limpiar a casa de alguien? Está trabajando. Si ha ido 4 veces puntuales, pues a lo mejor no se considera que es suficientemente continuado. ¿Estamos? Y lo más problemático, como he dicho antes, pues el carácter objetivo. No en todas las legislaciones es de carácter objetivo este delito. Carácter objetivo quiere decir que cualquier persona razonable se hubiese sentido humillada o intimidada con esa actitud. Pero claro, ¿qué es una persona razonable? Porque lo que intimida a un hombre no le intimida a una mujer. Lo que le intimida a una mujer de cierta clase social no es lo que le intimida a una mujer de clase social o de otra. Entonces, revestir esto de un carácter objetivo se me antoja injusto. Igual sería muy injusto que fuese plenamente subjetivo, porque una extrema subjetividad también puede dar lugar a una injusticia, porque igual que existe matices de objetividad, puede ser que una persona realmente se sienta muy intimidada sexualmente por algo que el 99% de las mujeres de cualquier estrato social y de cualquier sociedad no se sentirían, porque la subjetividad pues es así.
Entonces no se puede dejar al arbitrio de la subjetividad una injusticia, pero tampoco se puede decir que algo sea objetivamente tasado según una persona media, porque ¿qué es una persona media? Si me lo quieres poner objetivo, defíneme lo que es una persona media y lo que considera una persona media como ofensivo. Resulta muy difícil y en realidad esto es una labor del juez, como siempre, determinarlo. Lo cual, pues al final es como más subjetivo todavía. Es como, como tiene que ser objetivo y yo, desde mi subjetividad, voy a valorar si lo es o no lo es. Es un poco locura, pero bueno, que cada uno hace lo que puede. Pero no en todas las legislaciones es así. En Estados Unidos me parece que no es así, que reviste carácter subjetivo, que lo estoy mirando aquí. Y la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo se inclina también por el criterio subjetivo. Aunque algunos tribunales de Estados Unidos también se inclinan tanto por el objetivo como por el subjetivo, porque el sistema de Estados Unidos y el anglosajón es diferente y va con jurisprudencia y es de otra forma. Solo lo digo a efectos de curiosidad y de ver que en otros países se considera otra cosa. Además, el delito de acoso sexual en el trabajo es uno de esos delitos que se consideran pluriofensivos porque atentan no solamente contra un valor jurídico que se decide proteger socialmente, como es la libertad sexual de las mujeres, sino del propio trabajo, de tu puesto de trabajo y tu derecho a sentirte segura en un ambiente laboral. Está comprobado por muchísimos estudios cuáles son los efectos en la persona acosada sexualmente en el trabajo a nivel de autoestima y a nivel del rendimiento del propio trabajo. Se aumenta el ausentismo, se rinde mucho menos, se mina la autoestima, la seguridad en una misma, porque el acoso normalmente no es un día que te dicen algo, es una cosa continuada y no es algo que te pueda afectar en un entorno no laboral, porque realmente si alguien te dice en la calle pues un piropo o 2 o 3 continuadamente, pues te puede molestar más o menos, te puede parecer más injusto o menos injusto, pero a tu vida personal pues no le pasa nada, pero en la vida del trabajo sí pasa, y pasa que te entra miedo a que esa persona te despida si no accedes, a que esa persona tome represalias si tú no respondes como quiere que te responda, te quite funciones o simplemente no te dé otras nuevas, si tú te pones borde o rechazas sus peticiones o no. Entonces, al final tú estás tomando decisiones en contra de lo que tú eres, de lo que tú prefieres, y no puedes expresarte con libertad. A una persona en la calle le puedes decir, mira, esto que me estás diciendo me está molestando o no me parece bien que en mitad de la calle me hagas esto. Pero en el ambiente laboral tú no tienes esa libertad para expresarte, porque tienes miedo, sobre todo en un ambiente laboral en el que precisamente el trabajo no sobra, y aunque sobrase, tú tienes derecho a mantener tu puesto de trabajo tal y como entraste, porque es el puesto de trabajo que quieres y el que te han dado, y tienes derecho a ejercerlo con total libertad. Entonces tampoco depende del mercado laboral, pero sí es verdad que cuando el mercado laboral no tiene demasiada salida, pues todavía se agrava. De hecho, es un clásico que las mujeres que sufren acoso sexual en el trabajo acaben dejando sus puestos de trabajo voluntariamente porque no saben cómo manejar esta situación, y lo que quiero es olvidarme, que se acabe esto e irme a otro sitio donde yo pueda ser feliz en mi puesto de trabajo, realizarlo con productividad y no tenga que venir con miedo o fingir risas de cosas que no me hacen gracia para poder mantener mi puesto. Esa es una de las conductas de las mujeres, y otras se quedan ahí actuando como se espera de ellas por miedo a perder su puesto, y esto sí que tiene un efecto muy grave en la salud y en la autoestima y en la seguridad de las propias víctimas. El problema en la práctica es el de siempre, el tema probatorio. ¿Cómo probamos que ha habido una conducta de acoso sexual cuando normalmente es algo que se queda entre la víctima y el acosador? Es una cosa que se suele dar en privado, no se suele hacer en público, y una no va con la grabadora todo el rato a ver qué nos dicen, ¿no?
Entonces resulta muy difícil de probar. Normalmente las pruebas en este tipo de delitos son indiciarias. ¿Qué es una prueba indiciaria? Es una prueba que son varias, no es una sola, y que no son suficientemente contundentes en sí mismas. Es decir, una prueba pues, de carácter normal y contundente sería pues, un testigo que lo escuchó o lo vio, o una grabación en la que se ve la situación. Pero normalmente, como eso no se tiene, en la mayoría de delitos se hace a través de pruebas indiciarias, que son pequeñas pruebecitas que por sí mismas no se podría condenar a alguien, pero la suma de todas sí hace que sea lo suficiente como para considerarlo prueba en sí mismo. Entonces, en este tipo de delitos es así. Si alguna vez os pasa, yo os recomiendo que antes de denunciarlo en la propia empresa, habléis con un abogado que os va a decir qué vais a necesitar para probar esto. Muy importante siempre en acoso laboral, tanto sea sexual como no, contactar primero con un abogado antes de marcharse de la empresa o antes de denunciar la situación en la propia empresa, porque si no después probarlo resulta muy difícil. No obstante, no es imposible. Las empresas, por otro lado, tienen la obligación de tener protocolos, no es una obligación solamente del acosador no hacerlo. Las empresas, por la ley de igualdad y por diferentes resoluciones de carácter europeo, están obligadas a tener protocolos que eviten el acoso sexual en el seno de sus empresas. Entonces, no se puede explicar cómo en este país la mayoría o una gran parte de las mujeres ha sufrido alguna vez en su vida acoso sexual en el ambiente laboral y que, sin embargo, el número de condenas sea mínima. En realidad la explicación es muy sencilla y, como he dicho antes, al final las mujeres prefieren irse del propio puesto de trabajo o aguantar por las represalias que puedan sufrir. Porque cuando se denuncia en el seno de la empresa, lo que suele pasar es que o nadie te cree, o si te creen, pero al final es tu palabra contra la suya y no se puede hacer nada, y si no quieres estar con esta persona, pues evítala, recayendo sobre ti la responsabilidad del asunto, y al final pues los protocolos de la empresa de poco sirven en estos casos en lo que en la víctima se le pone continuamente en duda, y si no se le pone en duda, pues se le dice que no se puede hacer nada, porque después en la práctica nadie se quiere enfrentar al acosador. De todas formas, yo personalmente considero que lo importante es tener la sensación de haberse defendido. ¿Qué es esto? Que independientemente de que logremos probarlo o no, de que se obtenga una sentencia condenatoria o absolutoria, de que la empresa decida hacer algo al respecto o no, si tú te expresas, buscas ayuda y defiendes lo que te parece justo y adecuado, tendrás la sensación de haberte defendido. Si no lo haces, tu autoestima y tu seguridad propia se va a ver más quebrada todavía que antes del acoso. Es duro denunciar, es duro enfrentarse, porque también tiene un efecto en la autoestima esto de que nadie te apoye y nadie tome decisiones para ti, pero tú contigo misma puedes estar tranquila de que tú has defendido lo que te parece adecuado en tu entorno de trabajo. Tampoco voy a juzgar a quien no lo haga, porque el miedo es el miedo y el trabajo es un derecho fundamental, y la gente tiene familia y tiene casa y tiene cosas que sostener económicamente. Entonces, no hay juicio hacia esa persona y su conducta si decide no denunciar, pero a la que decida hacerlo, decirle que lo importante es que se haya defendido, no tanto el resultado del procedimiento. Poco a poco las mujeres vamos asumiendo esto, vamos hablando más entre nosotras, vemos que no es normal lo que ocurre, que nos pasa cada vez más, que se abusa de esta situación, y si todas levantamos la voz, pues esto irá cada vez pasando menos. Así que todo mi ánimo, un abrazo muy grande y hasta la próxima.